Bueno, continuamos con nuestras clases y en este caso vamos a retomar un poquito lo que habíamos hablado sobre la invención de la comunicación, el texto introductorio de Armand Matelard. Recuerden que, bueno, el título ya es sugerente, la invención. Él está rastreando algo así como cuándo se inventa la comunicación como disciplina científica. En rigor no lo dice con esos términos, si bien lo titula de esa manera, él está observando cuándo se construye el cuerpo de conocimiento, es el corpus teórico de la comunicación, que le dan vida a esta disciplina y estatus de ciencia. Y recuerden ustedes que su rastreo, que comienza en el siglo XVIII, concluye en el siglo XX con el advenimiento, indica él, de los medios masivos de comunicación electrónicos, cine, radio, televisión, y por medio de los cuales su acción, su impacto en el público genera que los sociólogos de la época empiecen a estudiar los efectos mediáticos en la opinión pública y por lo tanto se construirá ese corpus teórico de la comunicación que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de comunicación y cultura. Esta clase, igual que la anterior, tratan sobre, digamos, de esta manera, los comienzos, los albores de la comunicación como ciencia. Y para eso Matelard nos prepara una definición de comunicación. Él elabora una definición propia de comunicación que nutra los estudios sociales y en particular que nutra esta disciplina. Él hace esta propuesta y como es un autor destacado y me parece válido desarrollarlo, lo tratamos aquí. Cuando él trabaja la noción de comunicación, lo hace a través de 4 conceptos perfectamente relacionados, imbricados entre sí. Estos 4 conceptos, si ustedes pudieron ver el texto, ya los conocen, porque es el subtítulo de esta parte introductoria. Flujo, vínculo, espacio y medida. Si ustedes revisan el texto, ese es el subtítulo, justamente nos está adelantando sintéticamente la definición de comunicación. Insisto, ya nos vamos a adentrar en el tema, piénsenlos por favor como conceptos relacionales. Donde termina uno comienza el otro, y ese segundo concepto retoma aspectos del anterior, y el tercero aspectos del segundo, y así sucesivamente, y va armando una noción que es realmente amplia. Él indica que flujo refiere a lo que tiene que ver con el intercambio de informaciones que se da a través de los mass media. Por supuesto que incluye también, como es un autor que vive en la actualidad, a Internet. La Internet y todas sus posibilidades, todas sus potencialidades. Si bien no la utiliza, en todo caso no la cita en el rastro histórico, sí la incluye dentro de la definición de cultura porque lo hace en estos tiempos. Y entonces él dice que por flujo tenemos que entender cómo la sociedad interactúa y está intercomunicada, y además cómo el acceso a la información democrática, a través de los medios, por supuesto, la persona se siente libre y se emancipa, se independiza. Piensen ustedes que el antónimo de la emancipación de la persona a través del acceso a la libre información es la censura. Y bueno, nosotros tenemos una página de nuestra historia en Argentina, que es la del proceso de reorganización nacional que denominaron los militares de la época, me refiero al periodo que fue entre el 76 y el 83, donde, bueno, hubo una total censura y donde, bueno, los medios solo difundían lo que el poder militar de la época instruía. Y eso lógicamente, es decir, no acceder a la información es estar a ciegas, a tientas, y por supuesto no vivir en libertad. Por eso él indica que si el humano accede a la información global, entonces está emancipado, puede tomar decisiones libremente. Piensen ustedes que durante la guerra de Malvinas pensábamos todos los argentinos, yo era chico y lo recuerdo, de hecho jugaba a que íbamos ganando la guerra, cuando en rigor era mentira, lógicamente. Por lo tanto, no acceder a la información no nos permite conocer la verdad. Y si uno no conoce la verdad, no tiene libertad de pensamiento, no tiene libertad de acción.
Por eso para Matelart es muy importante la democratización de la información, donde los medios juegan un rol fundamental. No lo va a liberar, la definición no la va a liberar a cualquier cosa, la va a retomar más adelante, pero sí va a defender el derecho a la información. Ya vamos a ver qué es lo que va a retomar allí. Relacionado con la noción de, digamos, flujos de la información para tener emancipación, aparece el vínculo. Vínculo es una vuelta de tuerca de la idea de flujo porque piensa Matelart que la comunicación a gran escala incluso incorpora la noción de Internet, de poder mantener relaciones con una persona que está en otro lugar del mundo, por ejemplo en España, genera un vínculo universal. Ese es el constructo que utiliza. Cuando habla de vínculo universal, como se imaginarán, viene a pensar que la libre circulación de la información nos permite globalizarnos, ¿no? Esta es la palabrita clave, la que se utiliza en la actualidad casi como un comodín. Permite globalizarnos porque accedemos a todo, nos informamos de todo lo que ocurre en otro punto del globo, por ejemplo en China o en Japón, o en Estados Unidos, en Europa o en África, en el norte, en el centro o en el sur de África, o en Oceanía, visto desde América del Sur. Y entonces ese vínculo universal genera que todos interactuemos con todos y nos enteremos de lo que sucede. Y a su vez los demás se interesen y se enteren de lo que sucede, por ejemplo, en el cono sur. Por lo tanto, flujo y vínculo están perfectamente imbricados. Hasta allí pareciera una definición bastante básica y elemental de Matelart. Como todas las definiciones arrancan, digamos, acordando sobre lo básico y después complejizan la ecuación. La ecuación Matelart la va a complejizar cuando habla de espacio, que tenemos que ir de a poco porque es bastante complejo. Cuando él habla de espacio, habla del espacio que abarca la comunicación global y tiene una frase muy significativa. Él dice, y van a leer esta frase en el texto, se debe revisar la genealogía de las visiones geopolíticas del mundo, del planeta, del globo. Cuando indica, vamos a analizarla y desmenuzarla despacito para comprenderla, cuando indica genealogía, habla del origen. ¿Qué sucede con la genealogía? O sea, con el origen de las visiones geopolíticas, las visiones políticas de la comunicación. ¿Dónde se sitúan los grandes medios corporativos que distribuyen la información internacional? Él se pone a pensar esto. Y dice, bueno, evidentemente tenemos la BBC de Londres, Inglaterra, la CNN para todo el mundo, para América Latina en particular, en Atlanta, Estados Unidos, la agencia EFE en España, que son algunas de las más importantes del mundo, probablemente las 3 más renombradas. Hay otras, por supuesto, pero vamos a dar el ejemplo con algunas. Siempre uno utiliza las más conocidas para que el alumnado pueda situarse en lo que decimos. ¿Y qué plantea Matelart? ¿Por qué habla de una, vuelvo a esa frase que es tan importante, genealogía de las visiones geopolíticas de la comunicación? Porque lo que está diciendo él es muy sencillo. ¿Dónde se origina la información? La información se origina en estos grandes centros neurálgicos que son, o casualidad, del hemisferio norte y de los países potencia del hemisferio norte. Está hablando y discutiendo el eje de la OTAN, Inglaterra, Estados Unidos, que prácticamente tienen el dominio político o geopolítico de todo el planeta. Tienen algunas discusiones con Rusia a nivel político, con China a nivel económico, pero no podemos negar que el eje Inglaterra-Estados Unidos sigue siendo el principal en materia política y económica del globo. ¿Y entonces qué sucede?, dice Matelart. Bueno, por supuesto que es importante, y vuelvo al concepto de flujo, es importante la democratización de la información. No seríamos libres si no accedemos a una libre construcción de la información. Pero esto no sucede, plantea Matelart. No sucede porque son estas grandes agencias de noticias las que distribuyen información al resto de los países, las que construyen el relato posible de lo que sucede en el planeta. Y entonces los grandes medios
de comunicación o corporativos del resto de los países del hemisferio sur compran los servicios, si pagan un canon mensual para recibir los servicios de información planetaria que distribuyen estas grandes agencias de noticias, que son algo así como mayoristas de noticias de los medios. Los medios pagan un canon mensual a estas grandes agencias de noticias para recibir la información internacional. ¿Por qué? Porque estas agencias de noticias costean el pago de un corresponsal en Roma, otro en Madrid, otro en Pekín, otro en Tokio, otro en Sydney, otro en San Pablo, otro en Los Ángeles, otro en... Bueno, podríamos seguir nombrando muchísimas ciudades de todo el mundo. Y claro, una sola vez le distribuyen la información a muchas empresas de medios de diferentes países del mundo. Por lo tanto, pueden costear este presupuesto enorme que significa mantener corresponsales en todo el mundo. El Grupo Clarín en Argentina, el Grupo O Globo en Brasil, Cisneros en Venezuela, podríamos seguir citando, La Tercera de Chile o Televisa en México, no pueden costear un corresponsal fijo en cada lugar del mundo. Entonces adhieren al pago de estas grandes agencias de noticias. Hago este paréntesis justamente para explicar este fenómeno, el de las agencias de noticias. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, para hablar de nuestra región, también sucede en otros lugares del mundo, reciben la información y reproducen la información de estos grandes grupos corporativos de medios, con un relato posible, Entonces, el relato es que, supongamos, recorremos los grandes hechos del siglo XXI, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el relato va a ser que entonces las tropas aliadas, justamente Inglaterra, Estados Unidos y España, con los gobiernos de Bush, los gobiernos conservadores de Bush y de Aznar en España y de Tony Blair, avanzan en territorio inhóspito para liberar al resto de los pueblos del mundo de la amenaza de las armas químicas, de los tiranos, etcétera, etcétera. Ese sería el relato oficial que reproducen los grandes medios en Latinoamérica. Claro, de ninguna manera podíamos acceder a información que dijera cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos ancianos mataban en su avance las tropas aliadas, los buenos en este caso, en el relato de los medios, que son las tropas básicamente del eje de la OTAN, para en definitiva estar libres de esas supuestas armas químicas. En rigor no se trataba más que de controlar los pozos de petróleo para mantener el precio controlado y para asegurar las reservas durante no solo años sino que décadas. Pero todo este relato no estaba oficiado en los grandes medios corporativos, en lo que se llama el establishment económico político internacional. Por lo tanto, dice Matelart, volvamos al concepto de espacio y volvamos a la definición de él. Hay que revisar, hay que hacer una genealogía de las visiones geopolíticas de la comunicación, porque de otra manera simplemente consumimos lo que nos quieren relatar en forma ingenua y tendemos a apoyar a unos que no sabemos si son los buenos, los malos o los más o menos. Es absurdo pensar en bueno o malo, simplemente hay grupos que tienen intereses y actúan en esa dirección. No creo que existan buenos y malos, sino que los movilizan intereses. Pero claro, deberíamos saber, plantea Matelart, cuáles son los intereses detrás de las informaciones, porque si no, no hay libre acceso a la información. El derecho a la comunicación aparece sesgado y por lo tanto, y esto es lo más importante para Matelart, no tenemos libertad de acción, no podemos emanciparnos si es que algunas grandes corporaciones controlan la información internacional. Claro, los medios conservadores de cada país, los grandes medios conservadores de cada país reproducen ese relato porque acuerdan con esos intereses, porque las empresas transnacionales de estos países invierten en la publicidad en estos medios y entonces, bueno, el círculo cierra dado que todos se defienden con todos. Pero lo que no cierra es el acceso al libre juego de la información, porque hay un solo relato, el relato
de los que triunfan. Y decía una canción del cancionero popular argentino: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Ahí es donde está parándose Matelart y diciendo: ¿verdaderamente somos libres en el acceso a la información? Cuando en rigor son unas 3, 4, 5 corporaciones internacionales del hemisferio norte que relatan lo que sucede a nivel internacional y que justamente le brindan esa información a los que pagan por acceder a la misma. Estamos hablando de los grupos corporativos del hemisferio sur y que reproducen esa lógica. Y entonces no queda otra más que acceder a esa única información. Si aparece alguna voz disidente, y bueno, es controlada por el cable operador de turno, o no tiene suficiente poder como para llegar a las grandes audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esta es la gran problemática que reflexiona Matelart. No logra mucho más, ni mucho menos, ¿no?, que plantear una reflexión respecto de cómo actúan los medios de comunicación, sin poder transformar esa lógica, porque, bueno, el poder económico es el que se impone, y si te colocas en su camino terminas aplastado, ¿no? Es como una gran rueda que te supera definitivamente. Esa fuerza es superadora y es centrípeta y centrífuga, porque se retroalimenta y se reproduce. Poder político, poder económico, poder mediático se retroalimentan y se reproducen en sí mismos. Por lo tanto, dice Matelart, simplemente hay que estar atento y tratar de no consumir, en todo caso no decir: ah, bueno, esto es verdad porque lo vi en la televisión, sino hay que tener siempre una actitud crítico-analítica de aquello que consumimos. En la televisión, en la radio, incluso en el cine. Estados Unidos ha hecho una bandera de la transmisión de su propia cultura y de quiénes son los buenos, Estados Unidos, y quiénes son los malos, por caso el resto del mundo, a través del cine. Así que bueno, el cine también entra en juego en ello, y también Internet. Claro, Internet es un medio no pasivo, sino que activo, donde la audiencia también tiene la potestad de intervenir y de expresarse al respecto. Por lo tanto, bueno, es un tanto distinto a los medios tradicionales, aunque no demasiado, porque bueno, los grandes sitios los siguen manejando las grandes corporaciones. Aún ello sí es un tanto distinto y rompe con la ecuación tradicional de que los medios son grandes emisores que producen y el público es simplemente mero espectador pasivo. Bien, les indiqué que Matelart iba a hacer un análisis un poco más profundo. Los dos primeros conceptos iban a ser sumamente agradables, porque iban a explicar qué es lo que vemos en la cotidianeidad, flujo y vínculo. Es el punto de vista positivo de la comunicación que existe, que es real. No quiere decir que cuando Matelart pasa a hacer el análisis crítico-analítico, es decir, el concepto de espacio, borre con el codo lo que escribió con la mano anteriormente. Sigue pensando que es sumamente positivo. Lo que pensaría Matelart, además, esto estoy interpretando yo y muchas veces es riesgoso, por eso abro el juego a que todas lo lean, lo piensen y después escriban en los foros a ver qué les parece. Lo que está pensando Matelart es que tal vez la comunicación, como todo en la vida, tendría que tener un cierto equilibrio entre conservadores y progresistas, políticamente conservadores y políticamente progresistas, porque sin lugar a dudas, en los medios tradicionales, la voz que aparece es la de los conservadores, que es la voz triunfante en los países del hemisferio norte. Si lo pensamos, la mayoría de los gobiernos son conservadores. El hemisferio sur, y particularmente América del Sur, aparece como una excepción a la regla, discutiendo toda esta lógica. Y Argentina en particular, es una voz disidente. Ha sido históricamente una voz disidente para con el poder central. No durante todos los periodos, por supuesto, no durante todos los periodos, pero sí durante varios periodos. Creo que me entienden cuando decimos que el comienzo del siglo XXI, en todo lo que fue Sudamérica, fue significativo en cuanto a un despertar, a un rebrote de pensamiento progresista que no estuvo en línea con el resto del hemisferio norte, porque, bueno, el hemisferio norte siempre tiene esta mirada más conservadora.
a favor del sistema, para reproducir el sistema y para sobre todo sostener el sistema capitalista globalizante. Y lo logra, por supuesto que lo logra. Bien, el último concepto es el de medida. Cuando habla de medida, Matelar indica que, además de pensar el flujo, el intercambio, lo positivo, de crear un vínculo universal y de advertir, en definitiva, eso es lo único que hace, advertir cómo se origina la información, por qué hay una geopolítica detrás de la información. Controlar los medios es controlar la opinión pública. Vaya si es significativo. También indica este autor que, lógicamente, para controlar a la opinión pública hay que saber, o los medios de comunicación tienen que saber, cuáles son los gustos de esa opinión pública, porque si no pasa a ser un concepto muy abstracto, la opinión pública y ya. No, hay que conocerlo en profundidad. Y para eso, los medios de comunicación, por lo general, contratan consultoras. Las consultoras son empresas de servicios que lo que ofrecen, entre muchas otras cosas, es hacer estudios de mercado para, en modo cuantitativo, a veces también por vía cualitativa, con grupos de discusión, pero sobre todo a través de cuestionarios, conocer cómo piensa una gran parte de la población sobre temas básicos, elementales, ¿sí? Y entonces, muchas veces los medios contratan a estas consultoras para saber qué piensa la gente sobre tal o cual noticiero, sobre tal o cual información, cómo trabaja el medio, o si le gustaría otro estilo, otro recurso estilístico del medio de comunicación. En fin, estudiar, y van a leer en el texto de Matelar que indica que los medios estudian cronométricamente a la población. Hace un estudio cronométrico, es decir, sacan fotografías del momento cada 6 meses, cada un año, para ver si la opinión pública sigue pensando lo mismo sobre determinados temas. Esas fotografías del momento son los estudios cuantitativos a través de encuesta por cuestionario, administrado por cuestionario, para que te dé una fotografía del momento. Una fotografía del momento significa qué está pensando la gente sobre este tema en este momento. Sabemos que el humano muta, cambia, la opinión pública puede cambiar por hechos virulentos que puedan suceder y que le pueda hacer torcer el rumbo, cambiar de opinión, y entonces los medios están todo el tiempo, estudiando qué piensa la gente para, en todo caso, contentarla, mantener su rating. Eso es en la televisión, o el share, en el caso de la radio, y sostenerse en el éxito. Eso es lo que les interesa. Podríamos tomar un ejemplo no político y pensar que, saliendo un poco del caso, en las ficciones televisivas se estudia incluso qué quiere ver la gente al próximo año. Se estudia ver de qué está fastidiada la gente, qué telenovela ya no quiere consumir, es decir, qué argumento de telenovela no quiere consumir y cuál, en cambio, le interesaría. Y entonces es muy probable que se hagan estudios de mercado telefónicos, muchos hemos recibido llamados telefónicos, no solo sobre qué estamos consumiendo, y ese es un estudio fotográfico del momento, estudiar a grandes masas de población para ver qué está consumiendo en el momento, y de ahí saber qué es lo que le está interesando a la gente, sino también qué es lo que le va a interesar consumir a la gente, insisto, a futuro inmediato. Ha habido estudios en donde se le presenta a la persona, bueno, usted para el año que viene, ¿qué tipo de argumento de telenovela querría? La mujer, la chica pobre pero bella, que se enamora del muchacho bueno y de una posición social acomodado. B, la madrastra que es malvada y perjudica a esa chica buena que se quedó sin madre. C, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo lo hacen los medios esto para acertar en el prime time televisivo. El prime time televisivo no es ni más ni menos que el horario central, así como en la radio es de 9 a 12 del mediodía, o sea, en la mañana, en la televisión es a las 8, 9, 10 de la noche, 11, cuando estás la familia reunida en la cena, y se consume muchísima más televisión. Entonces, a los grandes medios de comunicación les interesa acertar, ¿sí?, con el argumento de la telenovela, no fallar, porque es una inversión inicial muy grande, la de la filmación, se imaginarán ustedes, equipamiento, localizaciones, actores, técnicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué les voy a contar? Sé que ustedes lo saben.
y por lo tanto esa inversión inicial la quieren mantener. Claro, si no hay determinada cantidad de puntos de rating no la pueden mantener, y nos ha sucedido muchas veces de ver cómo se evapora una ficción televisiva que aparece y de golpe la levantan de la grilla de programación y no se la ve nunca más. Algunos son pilotos y nunca salen, o salen una sola vez, y eso ha sucedido mucho. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la ficción tiene que tener determinados puntos de rating, de medición, porque la cantidad de puntos de rating es lo que define cuánto va a costar, cuánto le va a costar a las empresas pagar un segundo de publicidad en los 12 minutos por hora que tiene la señal de televisión para pasar publicidades, ¿sí? Gastarán 30.000 pesos, 40.000 pesos, 50.000 pesos en una publicidad por segundo, o gastarán 10.000 pesos las empresas por un segundo de publicidad en ese segmento del prime time televisivo. Eso lo define el rating. Entonces a la telenovela les conviene, y quieren por supuesto en el prime time televisivo tener 12 puntos de rating que 4. Si tienen 12 van a cotizar mucho mejor un segundo de publicidad, y si tienen 3 puntos de rating lo cotizarán mucho más bajo, lógicamente. Como las mediciones son objetivas, entonces los medios no pueden inventar qué rating tienen, y las empresas están todo el tiempo estudiando el rating de la programación para ver dónde invierten. Todo el mercado se acomoda y cada uno invierte. O en el programa de las 10 de la mañana, que lo ve poco, por ahí una empresa pyme, que puede pagar un poco de dinero por un segundo de publicidad. Obviamente que una publicidad no tarda un segundo, tiene 10, 12 segundos, 15 segundos, pero bueno, habrá que multiplicar ese precio de publicidad por segundo por 12 o por 15, y después por la cantidad de veces que se reproduce. Así que piensen que el ingreso de un medio de comunicación, de la televisión, es enorme en cantidad de publicidad. Y por tanto, las empresas estudian, estoy hablando de los medios de comunicación, que son empresas, estudian cronométricamente al mercado para tomar decisiones, para acertar y para, bueno, retroalimentar el sistema. Por lo tanto, Matelart dice que todos estos elementos hay que tenerlos en juego a la hora de poder hacer un análisis complejo de la comunicación como disciplina científica. Si solo nos quedamos en las dos primeras nociones, tenemos una definición que perfectamente podemos acceder en nuestros primeros estudios, que incluso se ocupa la lengua en la escuela primaria, y decirnos que bueno, que hay un emisor, un mensaje y un receptor, y la información circula, etcétera, etcétera. Pero claro, el estudio científico de la comunicación requiere de una complejización de cuáles son las variables en juego, cuáles son los actores en juego, qué intereses hay detrás y por qué obtenemos la información que obtenemos y no otra. Sobre todo, y no otra. Eso es muy significativo. Y eso es lo que sucede a escala planetaria, sin lugar a dudas. Accedemos a la información que quieren brindarnos. Es cierto que los medios de comunicación no nos pueden hacer cambiar de opinión sobre un tema. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que sí pueden los medios de comunicación es hacer que durante una semana la opinión pública, todos nosotros, hablemos sobre este tema. Y a la otra semana los medios de comunicación van a cambiar la agenda y van a decir, ahora se va a hablar sobre este otro tema. Y a la próxima semana, ahora se va a hablar sobre este otro tema. Este ejemplo tal vez no es el mejor para dar este año, precisamente, donde los medios hablan linealmente solo de la pandemia. Pero ustedes me entienden porque han consumido medios durante todos los años de su vida y observan que semana a semana la agenda mediática se cambia para renovar intereses y para ir hacia otro lugar. Si una semana fue un cimbronazo sobre un gran crimen, se habla sobre ese tema, a la otra semana se hablará sobre algún eje que ronde por la política, a la otra semana tal vez algún deporte, o a la otra semana, supongamos si aparecen los Juegos Olímpicos, o una semana sobre economía y sociedad, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación sí pueden, con ese vigor instrumental, con ese potencial informativo, manejarnos la agenda, es decir, manejar a la opinión pública sobre qué temas linealmente tiene que hablar
durante esta semana, durante la otra y durante la otra. Y la gente prácticamente no lo advierte, pero va al supermercado, está en la parada del colectivo y habla sobre los temas que le proponen los medios de comunicación. Lamentablemente, la estructura de la opinión pública no tiene agenda propia, sino que va detrás de la agenda de los medios. Tiene agenda propia el que se lo propone, y en todo caso habla sobre, no sé, crítica de la razón pura de Kant, por ocurrírseme un tema en particular, pero bueno, no va a tener muchos adeptos, seguramente lo seguirán 2 o 3 que quieran intercambiar y punto. Seguramente cuando vaya al supermercado va a tener que ajustarse con una reunión familiar, de amistad, etcétera, etcétera, a la agenda de esa reunión, que no es ni más ni menos que la que se retoma de los medios de comunicación. Todo esto nos hace reflexionar Matelart cuando quiere definir el concepto de comunicación y bueno, me parecía justo traerlo aquí, aunque es un tanto complejo para desmenuzar, más complejo todavía relatando frente a una cámara de teléfono celular, porque sin lugar a dudas se enriquecería la charla si hubiera un intercambio, un feedback, una retroalimentación con el alumnado para discutir estos temas de comunicación, que a mí me fascinan y me parece que si estuviéramos en una clase tradicional esta exposición mejoraría realmente mucho con los ejemplos que pudieran traer para el caso ustedes. Pero bueno, así estamos, hacemos el esfuerzo y seguimos trabajando de esta manera.